Si se cumpliera con este artículo 24, no prohibirían que alguien durante una campaña, o sea, no habría leyes o normas electorales en donde uno no pudiera hacer una oración, o bueno, como católico rezar el rosario, como cristiano hacer una oración. No puedes mencionar Dios, la palabra Dios, ni Cristo, ni la Virgen de Guadalupe, ni nada. Esto es absurdo. Imagínense un país en donde hay un 88% de cristianos, sumando 77% de católicos y 11% de protestantes. Somos un 88%, lo dice el INEGI, no estoy inventando cifras, lo pueden consultar en el INEGI, cifras recientes. ¿Cómo es que en un país con una mayoría tan fuerte como un 88% no podamos mencionar la palabra Dios? Pues entonces estas leyes, ¿para qué fueron hechas o quién las hizo? Es una grata y excelente sorpresa para mí. No le había visto desde aquel 7 de marzo, en ese día, foro de la familia, y que visité este lugar como uno de ustedes, solo como un espectador, como un invitado más, y claro, que aquella conferencia que escuché movió todo desde entonces. Él es escritor, conferencista, consultor político, es doctor en Derechos Humanos, maestro en Filosofía, Cultura y Religión, activista católico, pro vida y pro familia, y contra el socialismo, el comunismo y el progresismo. Es presidente de Nueva Derecha Hispanoamericana y fundador del Ejército Cristero Internacional. Speaker en CPAC 2022 y en el Congreso Iberosfera Monterrey. También exsecretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, PAN, Premio Nacional de Periodismo 2007, otorgado por la ONU en México. Todo un analista geopolítico. Sus más recientes libros son La contrarrevolución cultural frente al marxismo posmoderno en 2022 y La nueva derecha, el retorno de Dios a la cultura ante el supremacismo progresista en 2023. A principios de septiembre le escuché en una entrevista en el programa de videocharla astillada con Julio Astillero respecto a las próximas elecciones electorales en este país, donde planteaba una verdadera oposición a mucho de lo que está ocurriendo últimamente, una propuesta en defensa de la fe, la vida, la familia, la patria y contra los diferentes supremacismos que se han aferrado a un discurso de miedo y de intolerancia y que a muchos de los periodistas de hoy les parece muy duro la forma en la que lo vemos y lo referimos. Y yo siempre escucho una posición clara de nuestro tercer conferencista y voy a leer, si me permiten, sus palabras textuales en aquella entrevista y que vienen mucho al caso. Él decía, a principios de septiembre decía: somos católicos y no nos avergonzamos de serlo y estamos en nuestro derecho, pues la libertad religiosa es un derecho humano y no es que queramos formar un partido de puros católicos y excluir a los demás. No discriminamos absolutamente a nadie. Esto de que ultraderechas son puros cuentos. No somos ningunos ultras, ningunos extremistas. Somos solamente gente de familia, gente seria, gente religiosa de trabajo que nos gusta construir un país en los mejores términos. Qué maravillosa forma de celebrar la libertad religiosa, doctor. Así que no tengo más que decir después de esto, solo el gusto y el placer de presentar su conferencia, Defensa de la libertad religiosa ante un Estado anticristiano. Estimado doctor Raúl Tortolero Crespo, bienvenido una vez más y adelante con su participación, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, gracias a la diputada Anabey García, a mi amigo Carlos Seoreros por la invitación, a todos ustedes por estar aquí presentes, muchas gracias. Me siento en confianza, yo soy católico, sé que la mayoría son cristianos, pero me siento muy en confianza, siento que las presentaciones que estuvieron antes que la mía son bastante parecidas, somos prácticamente idénticos en todos, salvo que pues yo soy católico y ustedes son cristianos, pero nos une el amor a Cristo, nos une la religión, nos une nuestra fe. Y además quiero hacer un reconocimiento antes de empezar, o para empezar con eso, a la diputada Anabey, porque ya quedan pocos diputados como ella, así valientes, que nos abran un espacio para expresar de verdad nuestras convicciones. A veces es muy complicado estar en un espacio público tan notorio como, por ejemplo, la Cámara de Diputados y poder hablar libremente de la fe, de nuestra fe, como si
hubiera una desconexión, como si tuviera que haber una desconexión entre nuestra fe y la actividad pública. Y esto tiene una historia y con eso voy a empezar, pero me da mucho gusto que estemos regresando digamos, al camino que nunca deberíamos de haber dejado, y esto lleva siglos, o sea, desde la Ilustración, pero que hoy podamos poner a Dios al centro de nuestra vida, y esto en todo, no nada más en la familia, sino en la educación, en la vida pública, en la música, en el arte, en todo. Muchas gracias, diputado, y felicidades. Ojalá que haya muchos más diputados siguiendo este ejemplo. Gracias. Y bueno, comentando el artículo 24 que tuvieron oportunidad de citar tanto Carlos como Víctor Manuel, pues creo que queda muy claro lo que dice en la Constitución, pero todos los días, vemos que todos los días realmente es violado este artículo. O sea, de ninguna manera podemos pensar que sea respetado el artículo 24. O sea, es como un artículo que está solamente en la letra, porque no en los hechos no está realmente este respeto a la libertad. Si fuera así, entonces, solamente por poner un ejemplo, si fuera así, si se cumpliera con este artículo 24, no prohibirían que alguien durante una campaña, o sea, no habría leyes o normas electorales en donde uno no pudiera hacer una oración, o bueno, como católico rezar el rosario, como cristiano hacer una oración. No puedes mencionar Dios, la palabra Dios, ni Cristo, ni la Virgen de Guadalupe, ni nada. Esto es absurdo. Imagínense un país en donde hay un 88% de cristianos, sumando 77% de católicos y 11% de protestantes. Somos un 88%, lo dice el INEGI, no estoy inventando cifras, lo pueden consultar en el INEGI, cifras recientes. ¿Cómo es que en un país con una mayoría tan fuerte como un 88% no podamos mencionar la palabra Dios? Pues entonces estas leyes, ¿para qué fueron hechas? ¿O quién las hizo? No las hicieron los mexicanos entonces. O sea, ¿de dónde viene esto, no? ¿De dónde viene que no podamos mencionar a Dios, no podamos mencionar ningún valor religioso? O sea, ya no existe Dios. Durante la campaña electoral no existe Dios. Fuera totalmente, ¿no? Y a mí me daría mucho gusto que haya diputados que puedan estar en tribuna, en el pleno, haciendo una oración así abiertamente, porque hasta el momento no lo he visto. Yo alguna vez vine aquí a la invitación que me hicieron antes, y también al último siempre digo viva Cristo Rey, porque yo creo que tenemos que empezar por ahí, por darle presencia a Dios nuestro Señor en todos los lugares, pero no se van a hacer las cosas solas, como dice el compañero Víctor Manuel, el hermano Víctor Manuel. ¿La algofobia era? ¿Algofobia? Sí, bueno, tenemos que vencer eso, porque pues las cosas no se van a hacer solas, ¿no? Está bien que es muy importante que haya estos espacios, que podamos dar conferencias, pláticas, pero también es importante que estemos comiendo en una fonda o en un restaurante, o que vayamos a Walmart y todo, y exijamos que haya un respeto a nuestras costumbres. Por ejemplo, si vamos a un restaurante, yo creo que ustedes bendicen sus alimentos, es lo que hacemos siempre, católicos y cristianos. Y creo que tenemos que hacerlo fuerte, además para que nos vean los demás, no como estos hipócritas que criticaba Jesucristo, ¿no? Que para que piensen que sufrimos mucho con el ayuno ponemos cara así de tristeza, ¿no? Y de, híjole, tengo hambre. No es para eso, sino es para dar presencia, porque tenemos que hacer que Dios regrese a la cultura. O sea, la cultura, entendiendo cultura como todo aquello que hacemos los seres humanos, los hombres. O sea, no cultura como las bellas artes nada más, ¿no? Danza, música, no nada más eso, sino cultura como todo lo que hacemos. Estemos en un restaurante y podamos hacer oración, rezar, y que los demás lo vean, y que se vaya haciendo común, ir normalizando esto. Y que compremos en lugares donde sepamos que aman a Cristo. Por ejemplo, voy a un mercado en la colonia Postal, y hay un puesto que tiene como que la Santa Muerte, digo con todo respeto, y otro que tiene como una onda de supremacismo indigenista. ¿Han visto, cuando uno viene llegando aquí a la Cámara de Diputados, esta calle que se llama Congreso de la Unión, ya ven que pues hay puente, ¿no? Va arriba el metro, y abajo hay como murales, ¿sí lo han visto? Y muchos de esos murales tienen esto que yo le llamo supremacismo indigenista, estas caras así como de humano mezclado con jaguar, con símbolos supuestamente indígenas, pero dándole como una estatura a esta mezcla, pues que realmente no tiene que ver con nuestros hermanos indígenas, a quienes queremos y respetamos.
sino se trata de, ahorita lo vamos a ver, se trata de poner por encima de los valores cristianos estos valores que idealizan al indigenismo, que es uno de los frentes, uno de los rostros de las nuevas izquierdas, el supremacismo indigenista, el supremacismo feminista, supremacismo LGBT, supremacismo negro, sobre todo en Estados Unidos, supremacismo indigenista y supremacismo ecoanimalista o ecologista y animalista. Esos son los nuevos rostros de las izquierdas, porque antes en el marxismo clásico, el de pobres contra ricos, ¿no? Proletarios del mundo unidos, esto está en el Manifiesto Comunista de 1848, que es un librito un folletito que pueden leer, sino que ya lo leyeron. Ahí viene esta expresión, pero eso es el marxismo clásico, el de tomar las armas para imponer con una revolución sangrienta, porque Marx era un loco que fomentaba el odio y el resentimiento social, nunca la cordialidad, nunca la reconciliación, nunca el diálogo. Él quería matar a todos. Es un loco, hay que decirlo claramente. Si hubiera nacido y hecho su manifiesto comunista hoy en día, en cualquier momento la CONAPRED o algo, CONAPRED no sé, ¿no? Pero ya estuviera prácticamente sancionado y bloqueado, porque está proponiendo que unos se maten a otros. Es una estupidez. Digo, ya deja que no sea cristiano. Él era satánico realmente. Lo podemos comprobar con sus poemas. Tiene un poema donde alaba al diablo. No sé si lo han visto, pero bueno, ese es el marxismo clásico. En el marxismo posmoderno, el que hay a partir, digamos, de los 70s, ya estos son las nuevas luchas, ¿no? Mujeres contra hombres, homosexuales contra heterosexuales, ¿no? La destrucción de la familia, el aborto, todas estas cuestiones. Ojo que no es nada ni contra los indígenas, a quienes respetamos y queremos, no es nada contra las mujeres, por supuesto, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? Sino es específicamente contra esos supremacismos, ¿no? Supremacismos. Bueno, ¿cómo se le avanza con esto? ¿Así nada más? Gracias. Bueno, pues, ¿cómo empezó todo esto? Tenemos que preguntarnos, pues, finalmente, ¿cómo empieza todo esto? ¿Por qué el hombre se siente Dios de sí mismo y quiere leyes y gobiernos que le sirvan y de los cuales él se sienta el gran emperador? ¿Por qué se pone al centro del universo? Pues, ¿quién es el ser humano? O sea, ¿cómo empezó esto? Esto, por supuesto, pues no empieza con la religión, porque en nuestra religión, en el cristianismo, pues no existe esto. Está Dios al centro. Y así debe ser, y debe seguir siendo. Todos nuestros problemas, no estoy exagerando, todos nuestros problemas empiezan cuando queremos hacer a un lado a Dios, como bien lo dijo Carlos y también Víctor Manuel. Cuando hacemos a un lado a Dios y nos queremos poner nosotros como los grandes patrones y queremos que toda la cultura, la política, las instituciones giren en torno de nosotros, del ser humano, eso no va a funcionar. No va a funcionar, porque ¿qué sociedades tenemos ahora? Sociedades, pues, hedonistas que persiguen el placer, narcisistas, sociedades insatisfechas, deprimidas, que se tienen que drogar con muchas pastillas para estar más o menos bien. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos hechos para la trascendencia, estamos hechos para Dios, y si no tenemos este contacto con Dios, entonces cualquier otra cosa no nos va a satisfacer. Cualquier otra cosa que pongamos al centro vamos a fracasar. O sea, de antemano uno ya lo sabe. Y bueno, aquí estos señores, ahí está este señor René Descartes, francés, luego tenemos a Emmanuel Kant y a Rousseau, perdón, es Voltaire. Son los teóricos, algunos de los teóricos de la Ilustración. Estamos hablando, digamos, del siglo XVIII, bueno, Descartes es un poco anterior, es del siglo XVII, pero empiezan con esta línea de ya no fundamentar el conocimiento humano, ya no fundamentar la filosofía en Dios, como se hizo pues en toda la historia, sino ahora poner al ser humano al centro. Y esto pues evidentemente permeó a todas las demás esferas, a todos los demás ámbitos del conocimiento humano, a la política, a los gobiernos, ¿no? Ahí empezó esta revolución que tenemos que parar hoy en día de una manera u otra, la Ilustración. Luego de la Ilustración vino en 1789 la Revolución Francesa, que realmente pues, es una de muchas revoluciones. Hay que decir que como cristianos hay que estar en contra de todas las revoluciones, de todas las revoluciones. ¿Por qué? Porque todas tienen un perfil satánico, en el correcto sentido del término. Ninguna es para Dios, todas son para subvertir el orden natural, el orden establecido por Dios. Todas. Entonces nosotros tenemos que tener un perfil contrarrevolucionario,
Por eso yo hago un llamado y mi primer libro se intitula así, La Contrarrevolución Cultural, digamos, la Contrarrevolución Cultural Cristiana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los ecos de la Revolución Francesa, aunque ya pasaron siglos, todavía los vemos hoy en día. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, que además dejó más de 30,000 muertos, católicos muertos, hubo una persecución a sacerdotes, pues a fieles católicos, ¿no? O sea que no nada más querían, digamos, democratizar el régimen, lo que se llama el viejo régimen, sino que además querían quitar a Dios de ahí, quitar a Dios de ser el rey, el que rija la cultura y la vida cotidiana. Entraron, por ejemplo, a la catedral de Nuestra Señora de París y rompieron una estatua de la Virgen María, lo cual pues ya es algo que realmente ofende, porque hay que respetar, aunque ellos pensaran diferente, y además pusieron en su lugar a una prostituta disfrazada de la diosa Razón, o disfrazada de la razón griega, como si fuera una diosa. Esa era la sustitución que hicieron en la Revolución Francesa, muy simbólico, porque cuando vemos hoy en día a estas supremacistas feministas, porque pues no son realmente mujeres que luchen por los derechos, sino pues por intereses muy específicos políticos. Cuando vemos a estas señoras, o no sé si sean, no saben ni siquiera si son mujeres porque están encapuchadas, que van de negro, que traen un morral con un martillo, digo en serio, con un martillo, con un spray, con un encendedor o con bombas molotov. Cuando vemos estas personas que andan por ahí vandalizando templos, que vemos que recorren en ciertos días del año, que queman puertas de templos, que destruyen, pues esos son los ecos de la Revolución Francesa. Esto empezó allí, empezó hace mucho, es una cuestión ya casi, digamos, tradicional, pero tenemos que combatirla, y ahí sí tenemos que echar mano de la unidad entre católicos y protestantes, que tenemos que ir juntos. En esto vamos juntos, nos une la fe. Eso es la Revolución Francesa, que dejó muchos muertos, y además, pues bueno, ¿qué quería hacer la Revolución Francesa? Acabar con todo. Bueno, querían hasta reformar el calendario, no sé si saben ustedes, tenían fechas diferentes, los meses ya tenían otros nombres, los días son otros nombres, o sea, como toda buena revolución, todo lo anterior es estúpido y no se le concede ni un gramo de legitimidad. Hay que barrer con todo, acabar con todo y empezar todo desde cero. Eso quisieron hacer en la Revolución Francesa. Vamos, no nada más era un cambio de régimen y ya, sino era un cambio cultural total a fondo, acabar con la cultura de la cristiandad, todo, y poner a la razón en lugar de Dios. Esto es la herencia de la Revolución, de la Ilustración, por supuesto, ¿no? Entonces tenemos a la Revolución Francesa. Me alargaría más, pero falta todavía un poquito. En la modernidad, bueno, que es la época que algunos dicen que ya no, en la que ya no estamos, pero yo pienso que todavía estamos en la modernidad. Aquí ya también integrando la revolución industrial. Ya veníamos mal de la Ilustración, ya veníamos mal por la Revolución Francesa. Imagínense sumar esas dos cosas, ¿no? O sea, terrible, ¿no? Terrible. ¿A dónde íbamos a parar? Ya desde ahí las cosas iban muy mal, y todavía se le sumó la industrialización, en donde ya no había un respeto, digamos, a la dignidad humana, sino que pues aquí sí hay que decirlo muy claramente, hubo muchos abusos de gente que pues tenía más dinero, hay que decirlo, y que explotaban a la gente que trabajaba en las fábricas, ¿no? La gente del campo se fue a la ciudad y se les explotaba, y empezaron a hacerse agremiaciones de los obreros para defenderse de estos abusos, lo cual pues estuvo bien, solo que también ahí el marxismo quiso aprovechar el viaje y tuvo que salir también pues el Papa con el Rerum Novarum. Pienso que es un documento muy honesto, muy sincero, en donde se pone en el lugar de los más pobres, de los más vulnerados, y los defiende, ¿no?, contra los abusos de los ricos, aunque tampoco critica al rico por ser rico, porque esto no tiene sentido, ¿no? No tiene nada de malo pues tener cierto capital, esto no lo veo como algo grave. Pero bueno, ese es el contexto que nos ha traído a la textura que vivimos en el presente, en donde tenemos una mecanización de hacer todas nuestras actividades pensando en el Dios dinero. Es la verdad, o sea, no fue, digamos, la razón solamente, como proponían los ilustrados, la que sustituyera a Dios, sino el dinero. Con la revolución industrial quedó el dinero como Dios.
todo es, ¿cómo estás? Pues aquí persiguiendo la chuleta. Imagínense reducir la vida sagrada de un ser humano a solamente andar correteando la chuleta. Bueno, así que ni el perro hace eso, ¿no? Ni el perro hace eso, no podemos vivir así. O cómo, no, pues le está yendo muy bien. O sea, trae una referencia al dinero. Le está yendo muy bien. O sea, no quiere decir que ame a los demás, que él sea amado, que tenga una familia pues hermosa, que ame a Dios. No, o sea, eso es lo último, sino que tiene lana, le está yendo bien. Oye, pero se está prostituyendo, está cobrando. ¿Cómo se llama la plataforma esa tú que trabajas con los chavos? No, con todo respeto. No, con todo respeto. O sea, hay una plataforma donde pues prácticamente, OnlyFans. Sí, OnlyFans es algo terrible, oiga, no sé, o sea, tienen hijos y todo. OnlyFans es una plataforma pues para prostituirse, que la muchacha salió con bonito cuerpo, pues todo el mundo recomendando, pues vende, pues sube tus fotos, tus videos en OnlyFans, ahí va a ser lana, ya no tienes que estudiar una carrera ni nada, ¿ya para qué? Pues ahí está el billete, ¿no? Imagínense, en esto hemos terminado, de amar a Dios, de venir de amar a Dios, de poner a Dios al centro de las cosas, de organizar nuestra vida, de buscar pues un mundo pleno en Dios, en Cristo, a terminar en OnlyFans, ofreciendo fotografías. Imagínense nuestras hijas haciendo eso, o nuestros hijos. Es algo lamentable, ¿no? Y todo el mundo entusiasmado porque es algo que tú puedes hacer en tu casa y desde ahí ya no tienes ni que salir a la calle. Terrible, ¿no? Esto es la modernidad. Y luego, bueno, pues damos un pequeño brinco al juarismo. Un pequeño brinco al juarismo, que hay que decir que en México, bueno, es una figura tremenda el juarismo, muy presente. Para empezar, pues es el presidente más admirado por López Obrador, ¿no? Dice que es el mejor presidente. Entonces, quiere parecer a Juárez, no sé por qué, ¿no? Pero yo me quisiera no parecer en nada a Juárez, ¿no? Pero el señor lo ama, ¿no? Dicen que, además, pues es como el símbolo del poder laico, ¿no? Porque hizo estas reformas. Inspirado, por supuesto, en lo que hemos estado mencionando, en la Ilustración, en la modernidad, en todas estas revoluciones que ocurrieron en esos años. Y ahí por 1857, todas esta guerra, esta guerra entre liberales y conservadores que todavía traen en la cabeza al López Obrador, no se da cuenta que ya pasó un poco de tiempo, pero que todavía nos influye, y tan es así que pues alzamos una piedra y hay 48 calles y 25,000 escuelas que se llaman Benito Juárez. ¿Por qué no vamos poniendo nombres de otras personas, ¿no? O sea, yo como católico sugeriría el nombre de personas destacadas, activistas destacados, de los cristeros que dieron la vida por Cristo. Sugeriría muchas otras cosas, pero no Juárez para todo. O sea, ¿por qué Juárez? Juárez, ¿por qué, no? Pero eso marca la realidad mexicana. O sea, la textura de la cotidianidad mexicana, por decirlo así, está marcada por el juarismo. Y esto ya, imagínense cuánto tiempo lleva. O sea que, por eso, en la actualidad, que se sigue idolatrando, porque pues, es una idolatría Juárez, seguimos así tan mal. O sea, tiene toda una historia lo que estamos viendo hoy en el presente, ¿no? Luego, pues bueno, luego de esto viene por desgracia, viene esta Revolución Mexicana que intentaba hacer justicia, pero pues solamente para ellos, ¿no? Pienso yo. Cuando ponen a nuestros niños en las escuelas públicas a idolatrar a Benito Juárez, a Zapata, a Villa y todos estos disque próceres, pues a mí me parece que está muy mal, ¿no? No ponen nada religioso, ¿no? Porque, ¿qué es lo que intentaba Juárez finalmente y estas leyes, ¿no? O sea, no hay que preguntarnos si realmente es un Estado laico o es un Estado anticristiano. Aquí metiendo juntos a nosotros, ¿no? A los católicos y protestantes. O sea, ¿por qué un Estado laico tendría que combatir la religiosidad de la gente? ¿Por qué tendría que combatirla? ¿Qué es Estado laico? Para que quede más claro, así a nivel, dicho de forma sencilla. Estado laico significa únicamente que no debe haber una religión oficial, no hay una religión de Estado. Eso es todo lo que tendría que ser Estado laico, nada más eso. Pero evidentemente usan como pretexto esta separación iglesia-Estado para hacer un Estado anticristiano que persigue toda religiosidad, que persigue a Cristo y a sus seguidores, a sus fieles, o sea, nosotros, ¿no? Eso es lo que realmente hizo Benito Juárez. Y todavía se puede ver, pues ahí están las leyes electorales que mencioné hace un ratito. ¿Por qué no se puede rezar, hacer una oración cuando se hacen campaña electoral? No puedes decir la palabra Cristo porque te sancionan. Esto es ridículo, ya pasó la guerra cristera, ¿no? Pero bueno, después de la revolución siguió Calles, Plutarco Elías Calles, nefasto, nefasto el personaje, diabólico.
un anticristo, desgraciado, perdón por mi francés, pero además es el fundador del PRI, bueno, del papá del PRI, ¿cierto? Imagínense nada más todo lo que es este señor. Y bueno, por otro lado tenemos pues la guerra cristera, ahí tenemos a Joselito, San José Sánchez del Río, ya es santo, a Anacleto, que era periodista, muy solvente, es beato, todavía no es santo, y al padre Pro, ¿no? Mártires, los tres mártires de la guerra cristera, Miguel Agustín Pro, exacto, que pienso que pues tenemos que seguir el ejemplo de ellos al defender la fe, porque ellos dieron su vida por la fe. O sea, tenían al Estado en contra, pero se están repitiendo muchas cosas, hermanos, en el día de hoy, en el presente de la guerra cristera. Vamos, no es que estén, no es que haya una ley que cierre las iglesias, todavía no llegamos a eso, pero por ejemplo, ¿qué tal está Nicaragua, ¿no? Estos templos que son vandalizados, ¿sí? Y hay que decir que México, no sé si lo traigo aquí adelante o no. Sí, bueno, México es el país donde más hay sacerdotes asesinados en el mundo. ¿Sí sabían eso? Por ejemplo, en lo que va del sexenio van 9, 10, depende del conteo, 9, 10 sacerdotes asesinados. Ya no se diga los que son perseguidos y todo eso. Asesinados, o sea, nos sorprende Nicaragua. Cuando pensamos en represión contra los católicos, bueno, contra la iglesia, contra la religión en general, pensamos en Nicaragua, por ejemplo, en Nicaragua. Porque en Nicaragua, pues vemos el caso de este obispo, ¿no? Muy conocido, que querían llevarlo al exilio y él no se dejó, etcétera, etcétera. Y pues cómo van cerrando escuelas y la orden jesuita perseguida. En general, una agresión contra el catolicismo en Nicaragua. Y vemos como un ejemplo mundial, ¿no? Como lo peor. Pero ¿qué tal está México, donde hay 10 sacerdotes asesinados? Es tremendo. Es terrible. ¿Por qué los matan, no? O sea, ¿cómo es posible que estén matando sacerdotes? Y supongo también pastores. No sé, quizás no sale tan públicamente porque hay un bloqueo total en los medios. Sí, es la verdad. Entonces, además otra cosa, ¿no? No es lo único. Hay agresiones contra templos, vandalizaciones, en fin. Bueno, aquí vemos dos ejemplos. El cardenal Sandoval Iñiguez, que es amigo de su servidor, él nos ha apoyado mucho en nuestra fundación del Ejército Cristero Internacional, nos dio también la bendición, hemos ido con él a verlo, le hemos llevado nuestros libros, y el padre Mario Ángel Flores, que es parte del SEM, ahorita está con el Papa por allá, es parte de la Comisión Teologal. Bueno, ellos han sido censurados, sancionados por las leyes electorales, básicamente porque no estuvieron de acuerdo con algunas cosas que estaba planteando Morena. O sea, en este país, hay que decirlo bien claro, están siendo mutilados los derechos humanos de los ministros de culto, sean de una religión o de otra, o sea, cristianos o católicos. Mutilados, no tienen derechos humanos, no hay derechos humanos, porque evidentemente la libertad religiosa, que hoy estamos pues celebrando, de la que estamos hablando, es un derecho humano. O sea, no es un gracioso favor que nos haga el gobierno ni nadie, es un derecho humano, ¿sí? Pero está siendo violado, porque para empezar no pueden decir nada, no pueden opinar a favor ni en contra, no pueden hablar de la vida pública, no quieren que digan nada, y mucho menos pueden ser votados. ¿Por qué no pueden ser votados? Digo, pregunto, ¿no? ¿A poco ustedes como ministros de culto, pues como pastores y ellos como sacerdotes católicos, pues, ya no son seres humanos, ya no son ciudadanos? ¿Se pierde la calidad de ser de ciudadano cuando uno es ministro? Estamos tan acostumbrados a que no hay que meterse en política, pero esto es ridículo, y además hay otros países en donde perfectamente un pastor o un sacerdote puede ser votado. ¿Por qué no podría ser votado? Porque no, es que tienes que dejar, bueno, eso ya es otra cosa, o atiendes a tu gente, ¿no? En tu templo, o te metes a la política. Bueno, pues sí, como sea, pero ahí está el ejemplo de Brasil, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, es muy influyente. Yo creo que no tendría que ser así, se le tienen que respetar todos sus derechos humanos completos a cualquier persona, ¿no? Que tiene que ver que sea ministro de culto o que sea sacerdote. Esto no puede ser así. Así lo veo yo. Entonces decíamos, pues México es el país más peligroso para ejercer el sacerdocio, y además, pues bueno, que se le censura. Entonces sí hay una persecución, quizás no tan notoria como en la guerra cristera, pero muchas cosas se están repitiendo, muchísimas cosas, ¿no?
decíamos, la separación iglesia-estado pues no puede equivaler en ningún momento a una mutilación de los derechos de los ministros de nadie, ¿no? Ataques a los templos. Bueno, esto es una foto de reciente, de estas personas que van encapuchadas a destruir templos. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué destruyen templos católicos, no? ¿En qué momento los católicos hemos estado en contra de los derechos de las mujeres o de los derechos en general? Para nada, ¿no? Sí, al contrario. Pero hay esta voluntad de ir en contra de Cristo. Ahí me avisan con tiempo porque yo me sigo de largo, ¿eh? Cuando me falten 10 minutos ahí me van avisando. Gracias. Bueno, aquí vemos que mientras hay una persecución al cristianismo en general, también hay lo que no debería haber. Esto sí, quiero decirlo muy claro, sí viola el Estado laico. Esto sí, porque es el presidente imponiendo, gastándose nuestros impuestos en estas payasadas, perdón que diga así. A ver, ¿por qué pone un Quetzalcóatl? Cuando fue el 13 de agosto de 2021 que se celebraron los 500 años, o conmemoraron, o como quieran, de la llegada de los españoles, que para unos es una conquista y una barbarie, y para otros pues es el encuentro de dos civilizaciones, como ustedes quieran, ¿sí? Pero este señor, que es, por cierto, nieto de un español de Cantabria, López Obrador, pues él poniéndose, dice, la resistencia indígena. Pues es un mentiroso, porque yo tengo muchos amigos indígenas y no piensan así, pues no tienen por qué ponerse en contra. Él usa este supremacismo, por eso es diferente hablar de supremacismo indigenista que hablar de mis hermanos indígenas, muy diferente, porque mis hermanos indígenas no se sienten ni menos ni más que nadie, somos iguales ante la ley, cada quien con sus características, su familia, su cultura, lo que ustedes quieran, pero somos iguales ante la ley. Entonces aquí se celebró ese 13 de agosto estos 500 años, y él dice, somos la resistencia indigenista. Vinieron a masacrarnos y todo, ¿no? Hay que preguntarle si también su abuelo, ¿no? Es porque él, si también se está refiriendo a su abuelito. Entonces pone a Quetzalcóatl. ¿Quetzalcóatl qué es? Es un dios, ¿eh? Es un dios azteca. O sea, no dicen, no, pues es un símbolo cultural. No. Es un dios azteca. ¿Por qué pone a un dios con nuestro dinero? Digo, en un país cristiano, ya dijimos los porcentajes, tendría que poner en todo caso un Cristo. Digo, pues en honor a las mayorías, ¿no? Pero está poniendo un Quetzalcóatl. ¿Creen que esto es gratuito y que no está pensando lo que está haciendo, que no hay quien lo esté asesorando? ¿Que es porque sí? Claro que no, porque es anticristiano, es un estado anticristiano. Ponen a Quetzalcóatl. ¿Cuánto dinero se gastan en eso? Es dinero de nuestros impuestos. ¿A poco un país cristiano quisiera que sus impuestos fueran a dar a enarbolar estas payasadas de Quetzalcóatl? Esto sí viola el Estado laico, quiero decir, ¿eh? Sí lo viola. Esto sí lo viola. Bueno, pues pésimo, igual. Y bueno, y otra forma, pienso yo, de violarlo es esto, ¿no? Supremacismo LGBT. Ojo que no tenemos nada contra, si alguien quiere ser homosexual, pues es su problema. Si quiere vivir así, bueno, no voy a juzgarlo, hay mucha gente. Pero esto es otra cosa muy diferente, ¿eh? O sea, el supremacismo LGBT. O sea, que tu vida gire en torno de tu sexualidad. Más exactamente lo que haces con tu pene o tu vagina, para decirlo más claramente. Eso es no poner a Dios al centro, ni a la familia, ni a la vida, ni nada, sino lo que haces con tu cuerpo, que no le debería de importar a nadie más que a ti, a tu pareja, ¿no? Pues a los demás, ¿por qué? Muy mal, ¿no? Y ven cómo ponen esas banderas. También se están gastando nuestro dinero. Esos son los dos edificios del ayuntamiento. O sea, Sheinbaum, ¿sí? Ese día fue el día del orgullo homosexual. No sé por qué se sientan tan orgullosos, pero pues cada quien, ¿no? Y bueno, a ver, ¿a qué nos recuerda? Miren, fíjense esta fotografía y luego fíjense esto. ¿Le ven parecido? ¿Cómo ponen las banderas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque es un totalitarismo, hermanos. El supremacismo LGBT es una bandera del progre globalismo, es una bandera del globalismo. Lo que estamos criticando es un movimiento geopolítico, un movimiento globalista. O sea, no estoy criticando a un homosexual, estoy criticando un movimiento político que busca poder político, que quiere cuotas, que quiere fondeo, que quiere privilegios. Por eso es un supremacismo, es un supremacismo. Miren, nosotros estuvimos hace tiempo en un rosario para hombres, hay un rosario para hombres, pues para motivar la participación de los hombres en la vida religiosa del país, ¿no? Ya ve que siempre está lleno de más de mujeres que de hombres, pues la verdad. Entonces, bueno, para esto se inició en Polonia una iniciativa de Rosario de Hombres y fuimos
No es esa foto es en León, ahí estoy, por allá estoy atrás. Pero fuimos al Rosario de Hombres, fue afuera de la Catedral Metropolitana de aquí de la Ciudad de México, perdón, y coincidió con el día del orgullo gay. Entonces estaba lleno el Zócalo. ¿5? Okay, fue el día del orgullo gay y pues estábamos ahí hincados nosotros, algunos parados y toda la gente con sus colores de esto del arco iris, del falso arco iris, ahí deambulando por la plaza del Zócalo. ¿Y quiénes eran los discriminados? Ahí pregúntense ustedes, ¿quiénes eran los discriminados? ¿A quién empujaron, escupieron, de quién se burlaron? De nosotros. O sea, entonces uno piensa, bueno, pues estos señores dicen que hacen todo este carnaval por sus derechos, pero pues sus derechos ya están plasmados en la Constitución. Yo creo que se les respeta, ¿no? Pueden andar encuerados ahí en el Zócalo y nadie dice nada, y eso que hay niños. Y en cambio nosotros que estamos ahí, pues sin ofender a nadie, ejerciendo nuestro derecho a la libertad religiosa con el rosario, nosotros sí siendo molestados, agredidos, agredidos. Entonces, ¿qué es? ¿Es una lucha por sus derechos o es una lucha por una hegemonía cultural? Es un supremacismo, ¿sí? Un supremacismo. Luego miren, este señor, el turco Mohamed, si lo conocen, bueno, no sé si les gusta el fútbol, a mí no me gusta tanto, me gusta más el box, pero bueno, está el turco Mohamed, usa una camisa con la Virgen de Guadalupe y lo sanciona esta Federación de Fútbol. ¿Por qué? O sea, no les digo, está prohibido en todos lados lo religioso, ¿por qué no puedes usar esa camisa? Digo, ¿en qué les ofende? Si trajeron, fíjense, ¿cuántos equipos de fútbol hay que el capitán se pone aquí en, ¿cómo se llama? La banda de capitán. Sí, la banda con los colorcitos estos del arco iris. ¿Cuántos? ¿Sí han visto? Salen a hacer marchas y todo con sus colores y nadie dice nada, y nadie los multa. Nadie los multa por estar promoviendo el supremacismo LGBT y en cambio a él sí lo multan. O sea, no se puede ser católico en este país. Imagínense, esas son las leyes. Verástegui igual, ¿no? O sea, él rezaba el rosario pues casi todos los días, mi amigo, y ya no lo dejan rezar el rosario desde que empezó a querer contender, bueno, a juntar firmas para querer ser candidato a la presidencia de la República. Ya no puede rezar el rosario. O sea, ya no, ya. A partir de que le entras a la política, formalmente, desaparece Dios de tu vida. Eso te exigen. Imagínense si eso es para entrar a la política, pues cómo estarán las leyes, ¿no? Para que vean todo lo que tenemos que hacer, toda la contrarrevolución que tenemos que hacer. Verástegui, ya voy terminando. Bueno, pues, y nosotros fundamos el Ejército Cristero Internacional como una forma de hacer una contrarrevolución cultural con una agenda muy clara, conservadora, de 7 puntos, que son la defensa de la libertad religiosa, la defensa de la fe, en este orden además, como debe ser, ¿no? Jerárquicamente, primero la defensa de Dios, la defensa de la fe, la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, 0 eutanasia, ahora que están aquí promoviendo los de Morena la eutanasia, 0 eutanasia. Luego la defensa de la familia natural, la defensa de la propiedad privada, están en riesgo con esto de socialismo que está pululando por todos lados, la defensa de la patria, de los valores patrios, la defensa de las libertades y la defensa de los derechos universales. Eso es la agenda de nuestro Ejército Cristero. Y pues estamos retomando, por supuesto, el pensamiento cristero, la defensa de la fe, ya en un contexto moderno y posmoderno, o sea, 100 años después de 1926-29, cuando fue la Guerra Cristera, pero que además mucha gente nos habla y nos dice, me hablan de Argentina, de España, de Colombia, me dicen, es que Raúl, no nada más eso es en México, es que esto es en todos lados, en toda Hispanoamérica, en todo Occidente, entonces que la respuesta tiene que ser también unida, no tenemos tiempo para separaciones, para dividirnos, ni porque unos son católicos y otros son cristianos, no tenemos tiempo para divisiones, porque hay una agenda terrible que quiere borrarnos del mapa, o sea, es el anticristo realmente, funcionando y operando en contra de nosotros. O sea que o hacemos algo o pues vamos a perder lo más valioso que para nosotros es Dios y nuestras familias, ¿sí? Entonces, pues muchísimas gracias. ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!